106.5. 4:22 minutos. En los últimos meses ha habido sistemáticos aumentos de los combustibles. También la conformación del Intran, la definición del Intran, ha provocado interesantes discusiones sobre qué va a pasar en el transporte en la República Dominicana. Los transportistas son actores fundamentales de este proceso. Hay una entidad estatal que da forma y conjugan todo lo que tiene que ver con transporte, movilidad en la República Dominicana. Así que vamos a hablar de todo esto con dos figuras principalísimas del transporte. Está William Figuereo, presidente de la CNTU, la Central Nacional de Transportistas Unificados, y Juan Marte, de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes. Un saludo al pueblo dominicano y este equipo que está compuesto por tantos hombres y mujeres valiosos. Y decir que esta tarde nos sentimos muy felices porque estamos compartiendo el micrófono con un hermano como es Juan Marte. ¿Cómo no? Y para que no, yo hablé de Intran para no quedarnos solo en el aumento, no aumento de transporte, porque este es un problema mucho más amplio. Y Ángel siempre le da esa visión de una mayor amplitud, aunque en los últimos días hemos estado enfocados en los precios de los aumentos de los precios de combustible, y ustedes también han estado reaccionando. Ha habido reuniones por ahí interesantes, pero no se define este tema. O sea que, lógicamente... Vamos a permitirle a presentar a Juan. Juan, buenas tardes, compañero. Qué bueno que usted... No, yo estoy atento. Es un asunto regional. José quiere entrarte de una vez. Y de sangre. Exacto. Bueno, agradecido de la oportunidad que nos confieren. Ciertamente estamos frente a una situación que ustedes le están dando la importancia, ustedes los líderes de opinión pública le están dando la importancia que amerita. Transporte, el tema transporte es un tema fundamental en los pueblos, en los países. Se dice que los pueblos van como va su transporte, y el transporte va como va el combustible y como van los costos operativos. Quiere decir que estamos frente a una situación que nosotros la consideramos un tema de Estado, un tema de país, un tema de gobierno, el tema del aumento de los combustibles en estos momentos. Bueno, debo decirlo, de Juan Marte hay muy buenas referencias de su rol como líder del sector transporte en la ciudad de Santiago. Hay que decirlo, que es una persona a la que se le atribuye dotes de responsabilidad, de una actuación realmente seria, de idoneidad en función de la importancia que tiene el sector transporte. Y en esa misma onda justamente introduzco la pregunta sobre el Intran. Evidentemente el transporte es una responsabilidad que no depende solo de un ejercicio de autoridad, sino de integración y participación responsable de todos los sectores que convergen en él. Entonces sería interesante saber, en adición a lo que representa la ley y las autoridades que ahora tienen el encargo de ponerla en marcha, ¿qué rol están ustedes jugando desde ya como representantes del sector transporte? Lo que antes se conocía como sindicato, como federaciones, que también son empresas en algunos casos. ¿Qué rol están jugando ustedes para articular la correcta puesta en marcha del Intran, para que funcione y ayude a desatar, a resolver ese problema de tan largo tiempo que ha vivido la República Dominicana? Correcto, Chávez, correcto. Mire, no es tan solo el problema del sector transporte ni del gobierno tampoco. Es algo que tenemos que abordarlo mixto. Tanto el gobierno como el sector transporte privado tenemos que enfrascarnos en lo que es una conversación que debe ser amena, obviamente, para que de allí salgan las posibles soluciones hacia el pueblo dominicano, que hoy está en incertidumbre, porque el pueblo que se pregunta, ¿qué saldrá? ¿Saldrá un aumento de pasaje? Usted sabe que aquí la mayoría de los empleados tienen los centavitos contados para ir a su trabajo. O sea, tienen tiempo que no devengan un aumento salarial digno, satisfactorio, que pudiera darle poder adquisitivo para... El techo del salario aquí es muy bajo. Exacto, muy bajo. Entonces nosotros como transporte tenemos ese gran problema arriba, aunque la gente a veces no entiende que un vehículo de transporte público, ya sea aquí en Santiago,
consume 11 galones de gas diario. Y de esos 11 galones se van 6 galones nada más en tapones sin poderlo mover. O sea, ese dinero se fuma de los bolsillos de nosotros, pero no se lo podemos cobrar a nadie porque, en definitiva, aquí no se cobran los tapones. Ahora, yo me preparé en Estados Unidos y Colombia, y allí sí, allí se cobran porque el pasímetro te va marcando, el taxímetro te va marcando el tiempo recorrido y las horas que tú vas montado en el automóvil. Lo que el chofer pierde lo compensa a través de las horas porque se la pagan. Bueno, aquí en el caso del servicio de taxi, sí. Exacto, aquí no tenemos eso, no, y el taxi tampoco aquí. Taxi per se no te cobra de que porque duramos más en un tapón ni menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Intran se ha mostrado abierto, en cierto modo, de recibir la propuesta, de recibir los diferentes sindicalistas, empresarios del transporte, como querramos llamarle, en definitiva, lo que somos transportistas. Y realmente la directora, Francesca, se ha dedicado a escucharnos. Ahora vamos a ver, ella ha dado un paso de buena voluntad. Ha escuchado lo que han querido llevar la propuesta, no sé si alguno no ha querido llevarla, pero bueno, lo que la hemos llevado, estamos confiados en que Francesca va a tramitar y posteriormente el gobierno va a adoptar una posición inteligente para que el pueblo dominicano no venga a pagar un aumento en el precio del pasaje, ya que en estos momentos sabemos lo que significa para el pobre pueblo, que siempre en definitiva es el que paga. Figueiredo, señor, ustedes hablan de subsidios temporales, de buscarle un bajadero, pero el gobierno de hace muy corto tiempo hacia acá lo que ha venido desmontando subsidios, no solamente al sector transporte, ya hay otras áreas, otros sectores productivos donde el gobierno lo tiene en la mira para eliminar los subsidios. Entonces, ¿qué bajadero desde el punto de vista de ustedes que son que manejan el día a día de la actividad del transporte en la República Dominicana podríamos tener? Porque lo cierto es que hay que buscar un bajadero porque ustedes no aguantan los precios de los combustibles como están ahora. Pero ni el pueblo lo aguanta. El pueblo aguanta un aumento porque, como decía Figueiredo, no hay una indexación salarial en este momento en el país. Pero hay que decir que la situación del precio de los combustibles ha encontrado al gobierno sin un plan real. No ha habido un plan creado, un plan de contingencia para situaciones como la que estamos viviendo ahora. El pasado semana el barril de petróleo subió a $62, el Brent y el West Texas. Y entonces ahora tenemos una situación de precariedad, de caos, se puede decir, en todo el sistema de transporte, porque no había un plan de contingencia, reitero. El Intran, que creó mucha expectativa en el pueblo y en los transportistas por el caos y la situación que se ha vivido en el transporte a partir de la aprobación y la promulgación de la ley 6317, todo el pueblo dominicano pensó, bueno, ahora ya tenemos una ley, esto se va a organizar. Entonces, Cristian, era tan grande la expectativa que se tenía que el Intran no ha podido de una manera rápida y contundente dar respuesta a temas tan sencillos como empezar a aplicar la ley de tránsito y transporte en el terreno. Entonces, sí, los reglamentos se han podido la directora materializar. Del Intran ha hecho algo que nosotros lo favorecemos y lo consideramos positivo. Ha empezado a crear una normativa, ha empezado a crear un reglamento que la misma ley lo contempla. La ley ordena que en 30 provincias se construyan reglamentos o normativas. Ya hay 45 artículos de la ley escritos con el aporte de los transportistas, de todos los transportistas, porque CONATRA ha acreditado técnicos para la construcción de la normativa o reglamento. FENATRANO lo ha hecho, también FENATRADO lo ha hecho, y lo han hecho los demás líderes del transporte, juntándose en bloque o de manera individual. Pienso que es un momento de que gobierno y transportista, gobierno a través del Intran o de la Secretaría Técnica de la Presidencia, se cree una mesa que aborde los costos operativos del transporte en este momento y que aborde un paliativo, una solución que yo no le llamaría bajadero, porque la palabra bajadero, nosotros sabemos qué significa en este país. Vamos a buscar un bajadero rápido. Bajadero ha buscado el sistema de transporte de 1961, cuando los famosos, desde el 1963, cuando los triunviros buscaron bajadero con los carros Audi,
ahí arrancó el asunto, ahí arrancó, y más de 140.000 millones de pesos se ha invertido en la República Dominicana, embajaderos como Natrate, embajaderos como Garcita, embajaderos como Pollito, embajaderos como Plan Renove, embajaderos como la ONSA inclusive. Entonces todos estos proyectos de bajaderos han hecho que más de 160.000 millones de los contribuyentes se hayan ido por el bajadero. Entonces es momento de que se haya un plan que pienso yo que debe comenzar tomando en cuenta a los actores que más carros utilizan, estudiantes, militares, embarazadas, y el que se moviliza de manera fija a los puntos de trabajo y a los puntos de educacionales. Recuerden ustedes que el gobierno de Salvador Robles Blanco se inventó un token. ¿Lo recuerda, Ángel? Claro. Y yo lo tuve en la mano. Con la zona atrás. Yo era estudiante. Y fue una solución práctica. Lo que ocurre es que tenemos un Estado que no da continuidad a la política de Estado. Cuando llega un gobierno nuevo, desmonta todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Pero eso fue una política muy clara. Pero una política de transporte con el usuario. Pero en el punto en que estamos, Juan. Pero es subsidio. En el punto en que estamos, Juan, el siguiente. Al fin y al cabo. La pregunta que te hizo Pedro, y que yo la quiero vincular a una llamada que acabo de recibir del ingeniero Hinoa, que demanda del sector. El ingeniero Hinoa, nuestro vecino en... Ah, sí, yo vi al ingeniero Hinoa, sí. Una autoridad. Sí, en materia el ingeniero nos dice, mira, un abrazo, ingeniero. Además de discutir y pelear por precios y valores de indexación de los costos de transporte, deben procurar la eficiencia. Entonces yo me siento aquí para vincularlo a los planteamientos de Pedro. Ajá, pero el gobierno llamó a una mesa vinculado a la puesta en marcha de la ley. Junto a la puesta en marcha de la ley, el gobierno, a la cabeza del señor Montalvo, planteó una mesa de discusión que implicaba comenzar a actualizar toda esta flotilla de vehículos, porque la verdad es que nosotros tenemos circulando en la calle chatarras. Entonces, ¿qué pasó con aquello? El gobierno le puso 2 pesos a la gasolina de impuesto desde el año 2012 hasta la fecha, y ¿qué pasó con aquel dinero para cambiar el parque vehicular? ¿Qué ha pasado? Porque no es nada más que vamos a subir el precio, es que el gobierno no está dando respuesta desde las políticas públicas. ¿Qué ha pasado con las mesas de trabajo y de diálogo para hacer efectivo, eficiente el transporte en el país? Por eso es que digo que el gobierno no ha tenido un plan de contingencia, porque esa mesa ha sido infuncional. Esa mesa lo que le planteó a los transportistas fue la importación de vehículos y la renovación del parque vehicular con financiamiento propio. ¿Cómo? ¿Y los 2 pesos del gasombustible? Bueno, hay más de 2.000 millones de pesos que no son de los transportistas. Esos son 2 pesos de impuesto al combustible que consume Cristian, que consume usted, Ángel, que consume Pedro, que consumen todos los dominicanos que usan combustible. Es un proyecto inclusive que contempla la mejoría de las calles, avenidas y caminos vecinales como proyecto de transporte. Hay transportistas que yo lo veo inclusive que vienen a los programas y dicen, ese dinero es mío, yo tengo 2.000 millones de pesos ahí. Eso no es así. Eso no es así, es un dinero del pueblo. Los transportistas somos apenas el 2.7% del parque vehicular. Hay un 97.3% de todo el pueblo que también está aportando en esos 2.000 millones. Y quiere decir que la decisión que debe tomarle el gobierno, porque el gobierno que tiene que tomar una decisión de Estado. Siempre el gobierno ha dejado que la política de transporte la tracen los secretarios generales y los presidentes de federación. El gobierno tiene que tener un plan de transporte, porque el transporte inclusive es un eje fundamental de la seguridad de los ciudadanos. Y del desarrollo del país. Y del desarrollo del país. Claro. Entonces, los transportistas están reclamando esos 2.000 millones de pesos, que no necesariamente ya la capital está colapsada prácticamente. Circular por la capital prácticamente. Pero está colapsado también. El otro día había un seminario ahí que estábamos William y yo, donde vinieron unos técnicos franceses y planteaban la solución del parque vehicular de la República Dominicana a partir de la cantidad de vehículos, que ya son 3.900.000 vehículos que hay en la República Dominicana. Claro, ¿y dónde están esos 3.900.000 vehículos? En la misma calle.
porque no ha habido soluciones viales. Porque no hay solución. Aquí no se está hablando de eso. En Santiago, Ángel porque sabe. no hay un sistema de transporte colectivo que funcione Porque el gobierno no tiene para política estimular de a la gente a transporte. utilizarlo. Ni cambio en las vías. Todo el mundo tiene que comprar su carrito y comprarle carro a los hijos para que vayan a la universidad. Bueno, decía el ministro de Obras Públicas que la República Dominicana está creciendo el parque vehicular a un 5% por año. Sí. Quiere decir que casi en 6 o 7 años vamos a tener 500,000 de vehículos en la República Dominicana en las mismas calles. Además entonces tú entiendes que esa es una responsabilidad Que fundamentalmente el Estado dominicano no está jugando su rol. Ahora mismo tenemos una situación delicada porque el Estado ha aumentado los precios de los combustibles y no tiene una solución al problema, y tenemos prácticamente un levantamiento de todo, no necesariamente de los líderes del transporte, de todos los transportistas, de los choferes, de los actores fundamentales, de los que cogen el guía a las 5 de la mañana y lo sueltan a las 10 de la noche. Pero me sigue preocupando, Juan, y no quiero que nos vayamos de aquí ahorita a las 5 sin tener una respuesta para el gran público que nos escucha, de cuáles serían esas alternativas a corto plazo para que ustedes no tengan que subir el pasaje ahora, sin hablarme de subsidio, porque es que yo odio esa palabra, porque el desarrollo de un país jamás puede estar vinculado. Además, el gobierno está usando el subsidio como chantaje. No puede estar. Ni ustedes lo necesitan porque ustedes son un sector productivo y quieren seguir produciendo, ¿verdad? Pero el gobierno no puede dar subsidio porque no tiene. Hay que sacrificar otras áreas. Y lo que necesitamos son muchas áreas produciendo. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes, que conocen al dedillo la situación, pueden proponerle al gobierno y que ni sea lacerante para los usuarios, para el gobierno ni para ustedes? Yo no veo una solución. Yo pienso que el gobierno, en el caso del mismo presidente, tiene que dar la cara. El presidente en materia de transporte y con los transportistas en 5 años no ha dado la cara. Creo que una vez se reunió con el sector transporte. El presidente Danilo Medina tiene que dar la cara, tiene que convocar, a los transportistas y el presidente escuchar. O hacerle una visita sorpresa. Como él hizo, hizo el presidente Danilo Medina, que 14 días después de asumir el solio presidencial, se reunió con todos los transportistas, con su equipo técnico, para tratarnos el tema de la reforma que iba a implementar seguido, la reforma fiscal. Ahora debe convocar a todos los transportistas para escucharlo nada más, para escuchar sus propuestas y retirarse con su equipo. Lo que está diciendo es que Danilo los convocó a ustedes cuando necesitaba la reforma fiscal del año 2012 se reunió con ustedes nada más y lo allantaron con lo de los 2 pesos. Yo no sé si no necesitaba o no. Yo sé que nada más se ha reunido una vez en 5 años con todo el sector transporte, de manera individual y particular se ha reunido con algunos. Algunos se han tirado hasta la funeraria donde está él y lo han acorralado en la puerta, como es el caso de Antonio Marte, que lo ha hecho varias veces. Yo estaba ahí. Bueno, usted estaba ahí, Cristian. Bueno, pues no lo deja mentir, pero nosotros no nos hemos sentado, por ejemplo, sin hacer comparaciones, porque cada uno y otro tienen su forma de gobernar. El presidente Leonel Fernández se reunía periódicamente con el sector transporte, haya crisis o no haya crisis, para escuchar el sector transporte. Ahora el presidente Danilo Medina tiene que sentarse con el sector transporte, escucharlo, no necesariamente a reunirse para que salga una solución de ahí, escuchar sus propuestas de manera directa con su equipo técnico y de ahí retirarse el equipo técnico a producir una solución, cualquiera que sea, que el gobierno entienda que sea pertinente. Sí, pero párate ahí, Juan, espérate, porque Pedro... Y vuelvo a coincidir con el compañero Pedro. No me gusta mucho coincidir con el enemigo, pero bien. ¿Cómo? Mire, compañero Juan, he visto a la directora del Intran en el día de hoy anunciar que va a revisar el bono gas. Eso sería... Bueno. Y me pareció hasta un punto preocupante, casi, bueno, no sé cómo llamarlo sin ofender la acción, pero bien, vamos a no llamarlo, a calificarlo. Porque... traer por la greña ahora el tema del bono gas es casi un chantaje. Y retroceso. Entonces, no, es casi un chantaje, cuando ya le quitaron todos los subsidios. Al único sector que le quitaron los subsidios fue al sector transporte, que le quitaron las exoneraciones de los combustibles. Ustedes han sido... Al único sector que justifica el subsidio. Al único sector que transfiere el subsidio. Sí, porque lo transfiere de personas recibiendo, por ejemplo, para una planta de eléctrica que hay en Puerto Plata, que usted sabe que tiene apagado 10 años. Apagada. Y recibe 8 millones de galones subsidiados. Es una locura. Sé de sector en el sur. ¿Sabe que yo soy del sur?
Sur, sí. que se supone que reciben subsidios agrícolas Sí. de combustible, y ahí están las tierras hace 20 años que no Y se empresas siembran. y empresas de minera. Sede minera, Claro. que reciben grandes Y cantidades. empresas de cemento. Y sé que fábricas- reciben de Claro. este combustible, Cristian, que se usa para los aviones. El Aptur. Bueno, y sé Lo de sube esa muchísimo gente, también. yo creo Y que a esa- ustedes que se lo transferían a los usuarios, Sí, claro. se lo quitaron, un golpe directo del gobierno. Pero lo que le plantea Pedro, a mí me llama la atención porque es necesario definirlo, Juan. La gente está en expectativa hoy de si mañana sube o no, mañana, no la semana que viene, no, si mañana Sí. sube o no el transporte. Mire algo, Los diferentes patrón. sindicatos están llamando ya a asambleas y no se ve una acción del gobierno. Entonces, ¿cómo va a concluir esto? Porque van a tener que subir el Pero transporte mire algo, patrón, obligatoriamente. algo que es importante edificar el pueblo dominicano que nos está escuchando en este momento y que tiene la incertidumbre de qué pasará. ¿Qué pasará con nosotros que al final somos los que pagamos el pasaje, dicen ellos? Mire, yo le explicaba en principio que el chofer en estos momentos no puede seguir subsistiendo. ¿Cómo lo vamos llevando? A 9 aumentos consecutivos sin dejarlo respirar. Ujú. Un gas a 117,30. Increíble. 11 galones que consume un chofer diario, 6 que se quedan en un tapón, apenas 5 le puede sacar algún tipo de provecho con un pasaje en déficit. O sea, con este panorama, ¿qué más se puede hacer que tratar de buscar algún tipo de compensación para ese chofer? Ahora Pero bien, ¿qué ha pasado hoy a esta hora? pero ¿Qué en le ha dicho el algunas Intran a esta rutas se hora? aplican aumentos, bueno, alguna ruta aislada compensatorios. hicieron algún pero le han algún llamado la aumento atención para ligero que lo mínimo reverse. y corren el riesgo de ser sancionados. Porque la ley es clara. En eso nosotros no manejamos, nosotros no transigimos con eso. Ahora bien, hemos dicho que la pelota está en la cancha del gobierno. El gobierno tiene que responder ahora. Nosotros se nos pidieron una propuesta y todos llevamos propuesta, lo que quisimos, ¿verdad? Me imagino que algunos no la llevaron. Pero bueno, con la idea de que allí se pueda discutir. Primero discutimos la tarifa, demostramos que con esa tarifa no se puede operar. Y después entonces hicimos nuestra propuesta casi todas las centrales, para no decirte todas. Y estamos en la expectativa y en la espera ¿Qué respuesta ha dado el la gobierno? respuesta del gobierno, que se está tomando su tiempo. Se entiende Al gobierno parecer. por el Intran. Al parecer, fundamentalmente. exactamente. El Intran, que es quien recoge la propuesta de nosotros, la saca en blanco, la presenta al Ejecutivo y finalmente el Ejecutivo que debe respaldar. He dicho claro que Francesca puede tener las mejores intenciones, pero si no Marte tiene quiere verle la respaldo... cara, Marte quiere verle la cara, al igual que nosotros los periodistas del presidente. Ah, bueno. Sí, pero eso no cabía Eh, ahora. Él está hablando de Oye otra bien, cosa, Cristian. sí, hemos dicho que si no hay... que si no, ¡Habla! si no hay una salida y si no hay un apoyo desde el gobierno hacia Francesca, entonces de nada estaremos haciendo nada. Porque los directores que han estado desde la OTT y ahora en el Intran pueden tener las mejores intenciones, pero si el gobierno no respalda detrás, entonces ¿cómo vamos a poder tener solución? Los choferes la verdad es que no pueden seguir subsistiendo. Ya le hemos dicho, no es fácil tú arrancar en un vehículo a trabajar y encontrarte con un tapón inmediatamente. El tema de los tapones será algo que tendremos que trabajar esa solución más profunda en lo más adelante. Tanto Juan Marte como yo participamos en seminarios, que hay propuestas para que esos tapones, ir saliendo los tapones. ¿Por dónde comenzaría, por ejemplo, la propuesta alternativa? De eliminar los tapones. Sí, para reducir. Hay un plan, Bueno, hay un plan propuesto. Mira, está el asunto de los teleféricos, se ha planteado. Ok. Se está planteando el plan del metro, continuar la línea, que eso descongestiona bastante. Y está el plan de alimentar la onza, que pudiera ser un transporte más colectivo. Y está el ¿Y plan... ustedes no encajan en la opción de colectivizar Claro el que transporte? sí, que hemos estado trabajando con eso también. Tienen que de entrar convertirlo, obligatoriamente, de hay son los 30 protagonistas. choferes que puedan trabajar por lo menos 10 en vehículos masivos, pero hay que buscar la manera en que el chofer no sea tirado a la calle. Porque nosotros lo primero que estamos defendiendo es que el chofer hay que garantizarle la subsistencia. Y No, cuando pero se se habla pueden de- separar por rutas y sobre todo por periodo en el día. Es decir, se supone que un transportista, que un chofer no maneja una ruta las 24 horas del día. No se puede dividir. Una ruta en un vehículo, por ejemplo, colectivo, podría utilizar 3 choferes, pienso yo, ¿o no? Pero ¿qué Dos, podríamos pueden esperar esta trabajar dos. semana, Juan? Pueden ¿Qué, trabajar dos. qué podríamos Dos. esperar esta semana? Dos Porque esta diarios. semana es determinante en esta situación. Mire, Aunque el barril de petróleo comenzó a bajar y el gobierno está apostando a eso, 6 horas. la realidad es que esta semana es determinante. yo no creo que el gobierno se la juegue.
y aumente Otra vez. los combustibles esta semana. Pienso que algún peso le quitará a algunos combustibles para ganar tiempo y quitar presión. Pues un asunto de allá. Una decisión política con los, Sí, con los precios. Otra más. De hecho, casi nunca se buscan soluciones económicas. Todas las decisiones en este país, casi todas, son políticas. El transporte llegó hasta donde debía llegar ya. Y el transporte colapsó. Los costos operativos se han tragado totalmente el sistema de transporte en nuestro país. Entonces los choferes van a subir el precio, amén del liderazgo y amén de la ME, a pesar de amén del liderazgo. Es que esto está por encima del liderazgo. Bueno. Lo que está ocurriendo en el movimiento choferil no responde necesariamente al liderazgo. El liderazgo del transporte choferil se aburguesó. ¿Cómo? Está allá arriba. ¿Ustedes son de burgueses? Todo el sector transporte son grandes empresarios. Yo del transportista que se levanta a las 5 de la mañana, Cristian, y coge un guía en la mañana, y coge un guía, ¿verdad? Y lo suelta a las 10 de la noche. Ese transportista, cuando se para de ese carro, un carro que tiene que alquilar en 1.400 pesos, costo operativo, ¿verdad? 1.200 pesos de GLP, ¿verdad? Son 2.600. Y tiene que tomar también, Cristian, los 400, 500 pesos que le cobra el dueño de la ruta por el alquiler de la franja o ruta. Tiene que arrancar con una deuda de 3.000 pesos. Diario. El chofer diario. Entonces, al final ya a las 6 o las 7 de la noche que él ha pagado esa suma, entonces empieza a hacer el arroz con huevo para llevárselo para su casa. Que así que desde el punto de vista de los costos operativos, este sistema de transporte que tenemos aquí colapsó ya. Ahora le vamos a poner varias multas al día de 5.000 pesos. Manda una acción urgente de revisión del sistema de transporte que tenemos y manda la renovación o colectivización del transporte. Bueno. Con lo mismo. Pero ustedes han dicho que le den un compás de espera al Intran. Pero, ¿de un compás de espera para qué? ¿Qué se puede esperar? Porque Gustavo Montalvo, que es el jefe del gobierno, tiene una mesa cerrada hace meses y tú acabas de decir que eso fracasó, que eso no funcionó. Una mesa cerrada no. El gobierno tiene burócratas que son muy herméticos, ¿verdad? Muy enclaustrados, muy parcos. Le gustó a Cristian. ¿Verdad? A Cristian le gustan esos términos. Sí. Muy parcos, que no acesan, mudos, que no escuchan, que trabajan con numeritos fríos y con respuesta muy fría. Y entonces las soluciones que necesitamos para el transporte y para otros sectores del país, porque hablar de alza del GLP es hablar de Canma Paro, todas las panaderías funcionan con GLP. Hablar de los precios del gasoil ya, que el regular está en 165 y el premium está en 180, es hablar de que el sector agropecuario trabaja con gasoil aquí en el país. William, nosotros concluimos esta entrevista, pero yo no sé qué es lo que va a pasar. O sea, yo no sé, como que me quedo... No hay nada. En el aire, no sé qué es lo que va a pasar. No hay conclusión. Darle tiempo al Intran. En la expectativa de que Intran pueda llevar esa propuesta. No, de que pueda llevar esa propuesta. Y que de allá para acá el Ejecutivo le respalde al Intran para que pueda haber algún tipo de solución para los choferes dominicanos. O sea, que la semana que viene, por ejemplo. No tenemos el día, sabrán ellos, porque tampoco nos han dicho el día, pero le hemos dado el compás de Pero los choferes no aguantan más. Los choferes están tan desesperados. La verdad es que están desesperados y esperamos, como dice Juan, albergamos la esperanza de que el combustible no vuelva a subir. Bueno, oyó señor Toca. ¿Quién es Toca? El ministro de Industria y Comercio. Sí. Pero ese yo no le he visto la cara. Y él se juntó con ustedes ya. Él es el que tiene el mandato de indexación. ¿A dónde está? Gracias, William Figueroa. Hay que verse con Temito Clemontaque, quien dirige Industria y Comercio. Anda la por Dios. El decreto dice que toca. No, pero no es para decir la verdad, que ustedes traigan uno aquí. Ándala. Yo lo sabía. No, es Temito, el dueño de Industria y Comercio todavía. No diga dueño. Sí. O sea, él recomendó al titular actual. ¿Quién es el dueño de la vaina de seguro que hay? seguro. De la superintendencia de seguro. ¿Quién es el dueño? No tiene dueño. El superintendente Euclides. ¿Y quién es el dueño del Ministerio de Industria de Turismo? Ahí no hay dueño, hay un ministro. ¿Y quién es el dueño de Interior y Policía? Ahí no hay dueño, hay un ministro. Amarante.
Bueno, pero Gracias, Juan Marte. funcionan como empresa privada todos. Central Nacional de Trabajadores de Transporte. Mejor CNTT. conclusión no podía ser. Pero qué duro disparó el hombre al final. Claro. Y William Figueroa, presidente de CNTU. Gracias, señores. Hasta luego. Cambio fuera, Maurice. Oper.